Pero el concepto es este, que cada uno de nosotros somos arquitectos de parte de Dios, recibimos los planes de Dios para implementar en el lugar donde Dios está puesto. Y hoy voy a hablar de las 7 esferas que viste, los 7 colores, tiene que ver con cada esfera en la sociedad que Dios quiere bajo su dominio también. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de poder compartir en realidad lo que está en tu corazón. Señor, tú amaste tanto al mundo, al cosmos, para que enviaste a tu Hijo Jesús. Señor, queremos entender hoy cosa está en tu corazón para poder ser parte del cambio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero hablarles hoy acerca del plan del reino. Si nosotros miramos desde el principio, ¿cuál fue el plan de Dios? Fue eso. En Génesis 1, en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos, primero los cielos y luego la tierra. La Biblia habla de 3 cielos. El tercer cielo donde está Dios, donde nadie ha podido cambiar, alterar nada, ahí está Dios. Al principio solo estaba Dios, ni existían los ángeles. Dios empezó a crear los ángeles primero, corresponde al cielo. Y los ángeles tenían un propósito. El propósito de los ángeles era servir a los seres humanos que Él iba a crear. Hebreos 1:14 dice que los ángeles fueron creados ¿para qué? A servir a aquellos que son herederos de la salvación, que somos nosotros. Entonces, imagínate, Satanás estaba ahí y no había caído todavía y él estaba en la presencia de Dios. Había una gloria increíble, Dios les hizo libre también, de libre albedrío, tenía voluntad de servirle, amarle o no. Y ahí dice la Biblia que empezó Dios a crear los cielos. Luego dice que Dios empezó a crear la tierra. Dios tomó 6 días para crear la tierra. En el 6º día hizo el hombre. Entonces todo lo que Dios hizo, imagínate, si tomó 6 días en crear todo esto, ¿tú crees que es importante para Dios? Por supuesto. Dios ama a todo lo que Él ha creado. Esto en la Biblia se refiere a cosmos. Entonces tanto los cielos y la tierra fueron creados por Dios al principio. Pero cuando Dios está creando al hombre, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Digo conmigo, toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esas son palabras en el original muy significantes, porque esto quiere decir, primeramente, que todo lo que somos o la capacidad que tenemos ser nosotros aquí, tiene que ver con cómo es Dios. Dios es un diseñador, Dios es un creador. Él nos dio la capacidad de crear, nos dio la capacidad de procrear. A veces no pensamos en eso, pero aunque hay personas que no sirven a Dios, tienen relaciones y nace un bebé. Ese es un poder increíble, el poder procrear. Eso tiene que ver con la imagen de Dios. Lo que hablamos, dice el poder de lo que tenemos en las palabras. Todas las cosas que Dios nos ha dado, la creatividad, el poder imaginar, el poder relacionarnos, el poder ser en carácter y persona como Él. Eso fue un diseño de Él porque Él quiso tenerse a sí mismo multiplicado en nosotros. Él quería extender su reino desde el cielo hacia la tierra, primeramente nosotros y luego también en la tierra. Dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. El principio de Dios es multiplicarse. Y es con la bendición. Lo primero que Dios hace cuando creó al hombre es bendecirles. ¿Y la bendición es para qué? Para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora, sabemos que el hombre cayó, ¿verdad? Pero fíjate, años más tarde en los Salmos, David está diciendo, ¿quién es el hombre? Porque él era un pastor humilde, fue un día ungido por el profeta Samuel en su casa, sus hermanos no creen en él, y él estaba con el Señor en su presencia, venció al león, venció al oso en su vida personal, y claro, cuando él mata a Goliat y se convierte al final en aquella persona que está al lado de Saúl, y en el rey de Israel, él está pensando acerca de su vida, dice, pero Dios, ¿cómo es posible que yo, de donde yo vengo, tú me has levantado tanto? Dice, ¿quién es el hombre? Dice David,
a que tú te haces recordar de Él. En todo este inmenso universo, ¿quién es el hombre tan insignificante supuestamente cuando miras a todo lo que existe? Dice, ¿quién es el hombre? Pero dice David, y él sabía el propósito de Dios, dice, tú la haces ¿qué? Señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? Los cielos y la tierra, ¿verdad? Al principio Dios ¿qué? Hizo los cielos y la tierra. Fuimos creados para tener una relación con Dios. No fuimos solo creados para estar en la tierra. Fuimos creados como seres espirituales, con un espíritu eterno que se iba a estar en relación con Dios. ¿Para qué? Un día ser su novia. La Biblia dice que Jesús es el novio y nosotros somos como su cuerpo, su novia. Ahora, según la Escritura, cuando pensamos novio, novia, ¿la novia es de segunda categoría o es igual al hombre? Simplemente son diferentes físicamente y también dentro del matrimonio habrán otros roles. Dice que el marido es la cabeza de la mujer, no dice que el hombre es la cabeza de todas las mujeres. Amén. Entonces dentro del matrimonio el hombre tiene esa responsabilidad delante de Dios. Pero la Biblia dice que para Dios ese fue su deseo. Cuando Él creó a Adán y Eva, las creó perfecto, pero no estaban maduros. Cuando Jonathan, mi hijo, nació perfecto según el doctor que le hizo estas pruebas. El otro día estaba viendo yo un video que yo hice cuando nació Melody y el doctor, cuando el niño está recién nacido, lo toma y lo hace para ver sus reflejos, etcétera, lo toca a ver si todos los dedos están, etcétera. Y a Jonathan le dio un 10, quiere decir perfecto. Yo no me senté en la silla ni Candy diciendo, Jonathan está perfecto, bueno, listo. Ahí empezó la responsabilidad mía como padre y madre. ¿Para qué? Para hacer crecer a mi hijo, para que él un día, como él le hizo en diciembre, casarse con una mexicana y empezar su propia familia. La multiplicación. Entonces, aunque Adán y Eva eran perfectos, que no habían estado en contacto con la oscuridad, no habían tenido relación con el enemigo todavía y no habían muerto espiritualmente hablando, no estaban a la altura que Dios quería para ellos. Y en la creación es muy importante entender eso, porque si no pensamos algo de Génesis que no era. A veces pensamos de Génesis que era todo lindo, y era lindo, pero no era el final. Dios dijo, quiero que señorea, quiero que te multipliques. Quiero que, en realidad, esta nación, estas personas llenan la tierra. Y hasta hoy día, ese es el propósito de Dios. Por eso cuando David refleja sobre esto, dice, mire, ¿quién es el hombre? Él se dio cuenta que había llegado a una posición de poder y autoridad, que él fue la primera en la historia de Israel de cumplir las promesas que Dios dio a Abraham. Ni con Josué tomó la tierra, pero David sí, bajo el reinado de David, él conquistó la promesa que Dios había dado a Abraham. Entonces él se sienta al final y sabemos la historia de él, dice, pero ya, yo tengo un castillo, yo tengo un palacio, todo esto, y Dios, ¿recuerdas? Él estaba en la presencia de Dios con el tabernáculo y quiso crear el templo para Dios. Y él dice, ¿quién es el hombre? ¿La has hecho qué? Igual, dice en realidad en hebreo dice ahí en el Salmo, las hecho poco menos que Elohim. En el original dice Elohim, Elohim es el nombre de Dios. Nos has hecho un poquito menor que tú. Aunque a veces lo traducen como ángeles. Las has hecho un poquito menor que los ángeles, ¿no? En el original dice Elohim, Elohim es el nombre de Dios. Wow. Solo esto nos hace flipar, como decimos. Nos hace pensar, wow, ¿cuál es el propósito? Con Dios, con nosotros. Ahora, sabemos que Adán y Eva cayeron. Viene el enemigo y en algún tiempo entre que Dios empezó a hablar en el cielo acerca, hacemos un hombre y la mujer según nuestra imagen. Ahí el enemigo empezó a enterarse del plan de Dios y no estaba de acuerdo. No le gustaba la idea de cómo alguien de polvo va a ser alguien que va a gobernar sobre mí, le voy a tener que servir, ni de broma. Y quiso mostrar a Dios de que él sí servía y que el hombre servía para nada.
Entonces empieza a tentar a Eva justamente con lo que sí es su destino. Las tentaciones del diablo acerca de nuestra vida, los más difíciles son los que tienen que ver con nuestro destino. Porque él dice, Dios no quiere que tú seas como él. Es mentira. Dios las hizo según su imagen para ser como él. El propósito del hombre era ser su novia. No seamos dioses, ¿me entiendes? Siempre se llama creación, Dios es el creador, pero a nivel de relación con Dios, Dios quiso levantarnos a su nivel. Él dice, el que vence se sentará conmigo, ¿dónde? En el trono. Todo lo que la Biblia habla es que Dios quiere levantar al hombre a su nivel. La gloria que Dios tenía en el cielo es lo que Él quería compartir con el hombre. Dios no tiene problemas de inferioridad, Él no tiene problemas de que, pero recuerda novia que yo soy el jefe. No. Dios es un Dios de amor y que sabe que su novia que le ama no tiene problemas con eso también porque entendemos alinearnos con Dios como Él desea. Pero así es el propósito de Dios. Ahora, el enemigo les tienta, entonces dice, Dios no quiere que tú seas como Él. Por eso no quiere que tú comas de ese árbol. Mentira. ¿Pero por qué Eva respondió eso? Porque algo dentro de ella tenía que ver con ese destino que sí, que era que fuimos diseñados para ser como Dios. Ahora, el enemigo siempre nos ofrece la manera, supuestamente, más corta, un resultado mejor, y cuando nos hemos caído, nos damos cuenta que no funciona. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con el sexo, tiene que ver con todas las cosas. Fuimos creados como seres humanos sexuales, pero no quiere decir que las tenemos que ¿cómo se dice? Como satisfacer o hacer fuera de las leyes de Dios. Fuera de las leyes de Dios no trae lo que Dios quiere que tenga. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? Primeramente vemos cuando Eva se somete al enemigo, se siente desnuda. Antes no se había sentido desnuda. La ropa de justicia que ella tenía se cayeron de ella. Se sentía desnuda delante de Dios. Había sentido algo que nunca había sentido antes. La Biblia lo llama así, dice, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, esto es lo que hizo Eva, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La palabra que Pablo usa aquí es amartia en griego. No se refiere a simplemente que tú pecas porque has mentido. A veces pensamos nosotros aquí en el contexto cuando leemos pecado, si tú te sometes al pecado, pensamos que hubo una tentación, yo mentía, entonces me he sometido a la mentira. No, él está hablando de una persona, él está hablando a los demonios, está hablando de los demonios, perdón. Está hablando de amartia que refleja los potestades, aquellos que son parte del reino de Satanás. Entonces él dice, cuando tú tienes cuando caes o cuando hay una tentación, no pasa nada todavía. No estás sujeto al enemigo. La tentación puede estar en tu mente, pero en el momento que obedeces, ¿qué haces? Dice Pablo, te sometes a él como esclavo. Pero también el cosmos, primeramente el hombre. Y es muy importante entender eso. La naturaleza no estaba afectado para mal, quiere decir que no habían espinas, los animales no se comieron unos a los otros. La naturaleza no fue afectado hasta que Adán y Eva se sometieron al enemigo. Ese es el orden. Entonces, por alguna razón, el diablo no pudo afectar la naturaleza, la creación, el cosmos, antes de que Adán y Eva se habían sometido a él. Ahí está la clave de todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Porque dice Pablo, por tanto, como el pecado, él está hablando otra vez pecado amartia. Por tanto, los potestades entraron ¿dónde? En el mundo, dice, en nuestra traducción, pero en griego dice cosmos. Dice, por tanto, el pecado, los demonios tuvieron derecho de tomar control en el cosmos a causa de quién? ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. ¿A quién había puesto Dios como responsable, como cabeza de la creación? Adán y Eva. Ellos eran los mayordomos, ellos eran los que tenían autoridad.
Y se nota porque cuando después de haber caído, se nota que toda la naturaleza empieza a cambiar. Empiezan las enfermedades, empiezan ahí los problemas, las espinas. La Biblia habla de eso como la naturaleza, en realidad todo el cosmos, dice la Biblia, fue afectado por la decisión de un hombre. Este era el problema que Jesús vino a solucionar. Porque Dios, ¿qué pasa después de que pecan? Se acerca a Adán y Eva, dice, ¿dónde están? Adán y Eva se estaban escondiendo. Dios no aparece ahí diciendo, ¿ahora qué has hecho? Te voy a dar unos tortazos. No, Dios vino diciendo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Mis amantes, ¿dónde están? Mi propósito con ustedes. La única forma de entender eso es porque en realidad Dios no quiso robots, por eso nos hizo con libre albedrío, porque Él no quiere que tú le sirves. Sí, Señor, no sé. Él quiere que tú le sirves porque le amas. Todos los días cuando vas a la iglesia es porque tú quieres, Dios no te obliga, nadie te puede obligar a hacer nada, ni Dios. Dios quiere que lo haces de corazón. La única forma de vencer pecado es porque le amas, no porque hay unas restricciones, ayunos, yo qué sé. Al final a cabo, la única forma de vencer pecado es porque tú le amas. Bueno, es mi experiencia después de tantos años, ¿no? Fíjate la tentación, porque, no sé, pasé un par de ellos, ¿no? No. Mira, Génesis 3:17. Después de que pasó esto, ¿qué dice Dios acerca de Adán y Eva? Él se acerca a Adán y dice, maldita será la tierra por tu causa. La idea que nos enseñaron era, Dios estaba tan enojado con Adán y Eva que maldijo la tierra. Dios no maldice. Maldice es maldecir. Dios bendice. Santiago 1, no digas que de misma fuente sale agua dulce, salga agua, ¿cómo se dice? Amarga. No dice, no se dejan caer en esa tentación de creer que Dios es alguien que te tienta, porque Dios ni puede tentar, ni se deja tentar por el mal. Dice toda dádiva, que dice todo don perfecto, toda dádiva. ¿Viene de dónde? De Padre de las luces. Para un hebreo, Padre de las luces, un padre es el que generó. Dios generó la luz. Él llama al diablo padre de las mentiras, porque el diablo inventó la mentira, no Dios. Entonces, así fue. Dios dice, a causa tuya, la creación está bajo el poder del enemigo. Y yo, porque he delegado la autoridad a ti, yo tuve que dejar pasar esto, porque sí. Aunque Dios era el Todopoderoso, no llegó ahí diciendo, Satanás, ven acá. Es mío, metieron la pata, pero no importa, así, chum, chum, ¿sabes? Y quitó al enemigo. No, Dios empezó con su plan de redención. Y fíjate, si el diablo sabe lo que estaba pasando. En las tentaciones en Mateo 4, después de los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, el diablo se acerca a Jesús y le empieza a tentar. Y la tercera tentación dice esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Interesante porque otra vez es la palabra cosmos. Y dice, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no dice, diablo mentiroso, eso es no tuyo, tú no puedes dar lo que no es tuyo. En ningún momento Jesús dice eso. De hecho, Jesús reconoce al enemigo. A ver si este versículo está aquí. Mira, justo antes de morir, en Juan 14, versículo 30, Jesús dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, cosmos. Jesús reconocía a Satanás como el príncipe del cosmos. Claro, eso era antes de morir y resucitar. Entonces dice, el diablo viene ahí y dice, mira, Jesús, no sé exactamente lo que vienes a hacer, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Te voy a ofrecer las naciones. Interesante porque en Apocalipsis cuando habla los reinos, la gloria y el poder, ¿a quién lo damos? ¿A quién? A Dios. Damos toda la gloria, todo el poder. Eso es para quién, para Jesús. Jesús sabía en la tentación del enemigo, como el segundo Adán, que la primera Adán cayó en esta tentación de querer ser como Dios y dejar su destino. Y ahí vino
tantos años después, el enemigo para ofrecer lo mismo. Te voy a dar los reinos, que son las naciones. Te voy a dar las naciones si quieres. O el chiste, que si Jesús hubiera sido un bautista diciendo, mira, te doy todas las almas. Satanás diciendo, te doy todas las almas y yo me quedo con el cosmos. No, como si la única razón por que Jesús vino era las almas. No, Jesús no vino por las almas solo. Jesús vino por el cosmos. Jesús vino por las almas y el cosmos. Porque eso es lo que se había perdido. Entonces aquí vemos que el diablo le ofrece y claro, Jesús dice que no, porque sabía por qué venía. Jesús reconoce a Satanás como el príncipe de este cosmos y aquí vamos a la parte bonita, la solución de Dios, la obra de Jesús. Juan 3:16, el versículo que todos conocemos, quizás no sabías que en el griego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la palabra griego? De tal manera amó Dios al cosmos, no solo las almas. Si una cosa que siento que Dios quiere que recuerdes de ese mensaje de hoy es que Jesús no solo vino para las almas. Jesús vino para redimir el cosmos. Mira, fíjate, Lucas 19:10, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, Jesús lo dice, vino a buscar a lo que se había perdido, no a los perdidos. ¿Qué es lo que se había perdido? El cosmos. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Jesús vino como rey, por eso lo reconocen los magos. Desafortunadamente los israelitas no, los judíos no lo reconocieron como rey de su reino, pero el plan del reino tenía que ver que Dios tenía que hacerse hombre para redimir al hombre y para redimir al cosmos. Entonces aquí, Marcos 10:45, hay muchos más versículos de eso, pero dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Un rescate es algo que se paga al dueño de los esclavos. Aquel que tiene en su posición algo sobre qué gobierna. Romanos 5:6, el tema de Pablo es esa. Donde él dice, si tú pecas, eres esclavo de aquel a que te sometes. Y él dice, se refiere a lo que pasaba en aquel tiempo en los mercados. Habían vendedores de esclavos como aquellos que vendieron a José. La gente iba al mercado a comprar esclavos. Lo que se pagaba al dueño del esclavo era un rescate. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo no he venido para ser servido, aunque soy el rey. En realidad yo soy el creador de todo esto. En realidad todo esto es mío. Como si yo tuviera un coche de lujo, muy bonito. Y Sergio era Dios y creó el coche y me da a mí las llaves y los papeles. ¿Quién tiene el derecho sobre el manejo del coche? Yo. ¿Quién es el dueño? Él. Porque lo creo. Me da la responsabilidad sobre el coche, pero yo lo vendo a Pepe. Y Pepe anda en el coche y Sergio se entera, dice, Pepe, este carro es mío, este coche es mío. Dice Pepe, perdón, mira los papeles. Yo tengo un derecho legal porque Keisha me lo vendió. Y Dios, porque Sergio sabe judo y todo, ¿sabes? Entonces Sergio dice, a ver Pepe, ¿quién tiene la razón aquí? Vamos afuera. Y tú ya sabes que... Entonces, pero Dios no era así, Dios no decía, porque soy más poderoso que tú, Satanás, dame eso de vuelta. Dios no trabaja con los principios de Satanás. Dios tiene sus estrategias que van mucho más allá de lo que el enemigo puede pensar. Pero vino aquí a redimir, ¿qué? Cosmos. 1 Corintios, ya es después de la crucifixión y resurrección de Jesús y se sentó a la diestra del Padre, dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a qué? Al cosmos, no solo las almas. Lo importante entender es esto, cuando Jesús vino a dar su vida en la cruz, por eso hablamos de la sangre representa su vida. El enemigo, dice 1 Corintios, no sabía lo que estaba haciendo porque si no, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero el diablo pensaba, bueno, si yo tengo a Jesús en la cruz y lo mato y lo llevo al infierno,
ya tengo todos los seres humanos, porque todos se han sometido a mí, sin excepción. Pero cuando Jesús va a Hades y está ahí, Él dice, perdóname, y enciende la luz y dice, Satanás, dame las llaves. Porque tú no tienes derecho legal sobre mí. Lo que pasó en la cruz fue una interacción, yo di mi vida como rescate y todo lo perdiste. Porque ahora legalmente es mío, por eso la sangre es tan importante. Por eso el diablo no tiene derecho sobre ti. Porque cuando viene y dice, no, pero tú perteneces a mí. Tú dices, no, yo no pertenezco a ti. ¿Sabe por qué? Porque la prueba, en realidad, Pepe tenía el coche, viene Dios y Jesús con su sangre le compra de vuelta el coche y ahora viene Pepe otra vez y dice, el coche es mío. No. ¿Por qué? Porque ahora mostramos que la prueba de qué. El coche fue comprado ¿por quién? Por Jesús. Por eso la sangre tiene poder, no porque lo pintamos en las paredes y lo cubrimos con buckets, ¿cómo se llama? Con buckets, ¿qué es un bucket? Un cubo. A veces pensamos que la sangre tiene autoridad. También en el libro del Apocalipsis dice, lo vencieron ¿por qué? Por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque al final a cabo el enemigo que quiere decir otra vez que tiene derecho sobre el cosmos, no lo tiene, porque aceptó el precio de Jesús de rescate y perdió todo. Legalmente a nivel del cosmos, todo esto pertenece a Dios. Todos los esclavos, en realidad todo el mundo, todo el cosmos fue reconciliado. ¿Quiere decir que todos sirven a Dios? No, aquí en esta ciudad, en realidad todos que estaban en la cárcel, que necesitaban un precio para salir, Jesús le pagó ese precio. ¿Quiere decir que todos salen de la cárcel? No. Muchos no salen de la cárcel porque no saben que pueden salir. Por eso tenemos que evangelizar. La otra es porque no le quieren servir. Por muy buena que Dios es, la gente quiere hacer a veces las cosas que ellos quieren. Pero no es porque Jesús no pagó el precio por su rescate. Ahora, cara a la iglesia, esto hace el patio muy diferente porque cuando intercedemos y decimos, Satanás, suelta estas áreas, ¿tú tienes derecho a hacerlo o no? Claro que sí. Todo esto pertenece otra vez a Dios, pero porque Dios no es un abusador y Dios no opera como el diablo, porque Dios no oprima, obliga y hace nada de eso. Dios solo quiere a aquellos que creen en Él. Por eso la fe es tan importante. Por la fe atas y desatas. Jesús dice, te daré ¿qué? Las llaves del reino. Para poder atar y desatar. Lo que tú atas aquí será atado en el cielo. Lo que atas en el cielo será atado aquí. Y desatado. Esto es la autoridad que tenemos ahora. Y la discusión que tenemos en nuestro espíritu con el diablo es que si tú lo crees o no. Es como un ring de boxeo. El diablo dice, sí, pero tú no puedes. Entonces en el espíritu es espíritu contra espíritu. Es ¿quién tiene autoridad? Desafortunadamente, muchas de nuestras reuniones de oración van diferentes. Oh Dios, si tú quieres, salva a Dios, Las Palmas. Tenga misericordia. Como si el problema estuviera con Dios. Como si Dios no tuviera misericordia. La misericordia que tú y yo tenemos es esto comparado con la misericordia que Dios tiene para Las Palmas. El problema no está con Dios. El problema es que no estamos con Dios viendo las cosas desde arriba. Porque Él delegó la autoridad a su iglesia de nuevo. Entonces, ¿la solución en qué manos está? Con la iglesia. Por eso dice Jesús, imponer manos sobre los enfermos. Si tú no pones manos sobre los enfermos, tampoco se sanarán. Todo es por la fe. Es creer lo que Él hizo por nosotros y actuar en esta autoridad. Y en esta autoridad, hablar al enemigo y ponerlo en su lugar. ¿Cuál es? Bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y la iglesia está despertando eso. Por eso el rescate de Cristo es tan importante. Porque si no piensas que Dios está enfadado con el mundo. Claro, si Dios está enfadado contigo, tienes que complacer su enojo para que se ríe otra vez a ti. La Biblia nos dice que Dios estaba tan enojado con el mundo, por eso dio su Hijo. ¿Qué dice la Biblia? De tal manera amó. Y dice Juan ahí, dice, no vino a condenar al mundo. ¿Vino a qué? A salvar. Toda la escritura, el carácter de Cristo que se manifiesta de Dios es esa. No quiero entrar en detalles, pero hay las parábolas, todo eso. Si tuviera más tiempo, le habría más de eso. Mateo 28. Eso es lo que pasó. Cuando Jesús se resucita después de
de 3 días y aparece otra vez a los discípulos. ¿Qué dice en Mateo 28? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Recuerdan eso al principio? ¿Qué creó Dios al principio? Los cielos y la tierra. ¿Y quién puso con autoridad para manejar los cielos y la tierra? Claro, no estoy hablando de tercer cielo, aunque estamos desde el tercer cielo. Estoy hablando del segundo cielo. Pablo habla en Efesios 2 del segundo cielo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra ¿qué? Potestades, principados, ¿dónde? En los lugares celestiales, eso está en el mundo espiritual. Que en realidad los ángeles estaban para servirnos, pero Satanás y su grupo desobedeció a Dios y se ha puesto enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Ahora, en Cristo, ¿dónde estamos? La Biblia dice que estamos sentados, Efesios 2:6, con Cristo en su trono. Ahora, por encima, ¿dónde está Cristo? Por encima. Él dice, tiene nombre sobre todo nombre. Tú no puedes nombrar ningún nombre que va por encima de Él. Y la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en su trono. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? 1. ¿Dónde estás tú? Allí, en Cristo. ¿Con qué autoridad? La misma autoridad. Para seguir la obra que Jesús empezó, que era sanar a los enfermos, librar a los enfermos, sanar la creación, todo para recuperar todo lo que se había perdido. Ok. Ahora, cuando Jesús dice, toda potestad, es decir, toda autoridad, todo lo que se había perdido, el Padre me lo dio. Pero Él no simplemente está diciendo, qué bueno, ¿verdad? Mira, qué chulo soy. ¿Qué dice Jesús? Dice, ¿cuáles son las palabras tan importantes? Dice, por tanto. El hecho de que yo recuperé lo que se había perdido, el hecho que legalmente el Padre me entregó toda potestad en los cielos y en la tierra, porque yo di mi vida, mi sangre como rescate, por tanto dice, id y discipulad a las almas. ¿O qué dice la Biblia? Id y haced discípulos a... Una cosa es discipular almas, otra cosa es discipular una nación. Jesús no nos llamó a simplemente discipular almas, nos llamó a discipular naciones. Esa tarea es muy diferente a discipular personas en una iglesia, a nivel personal, que se les vaya mejor, que entre la bendición de Dios, la paz de Dios, la armonía en el matrimonio, todas esas cosas, y esperar hasta que Jesús vuelve. La otra dimensión, que en realidad es el mandato apostólico, es este. Dice, por tanto, porque yo tengo toda esta autoridad, les delego la autoridad, espera hasta el día de Pentecostés, recibiréis poder. ¿Para qué? Para hacer lo que yo empecé a hacer. Y es hacer discípulos de todas las naciones. Pues, la iglesia no lo ha hecho. La pregunta es esta: ¿quién está discipulando a tu ciudad? Vamos más cercano. ¿Quién está discipulando a tus hijos? Miren su iPhone. Miren los postes que tiene en la pared. Son aquellos que están discipulando a tu hijo. ¿Quién está discipulando a Las Palmas? Yo recuerdo la televisión aquí. No sé cuántos de ustedes conocen lo que pasó desde el año 92 y empezamos con televisión aquí, Canal Buenas Nuevas en aquel tiempo. Y claro, llamábamos mucho la atención y el periódico, ¿cómo se llama? Diario 7, ¿qué era? Canarias 7. Nos estaban viendo y querían hacer una entrevista. Entonces Sergio me cuenta que quieren hacer una entrevista y yo digo, está bien, pero en Tenerife, donde no había televisión todavía, decían barbaridades sobre la iglesia evangélica, que era secta este, secta el otro. La iglesia sufría mucho de eso. Aquí era más difícil porque cada día estábamos en directo en Las Palmas con unas emisoras más fuertes. Entonces yo dije a Sergio, mira, cuando viene esa señora la vamos a grabar. ¿Sí? ¿Por qué? Tú sabes cómo son, entran con sonrisa, hola, y están escribiendo y luego ponen en el periódico lo que les dé la gana, diciendo lo que ellos quieren. Entonces, dice, está bien. Entonces yo ahí como medio inocente, entonces la señora entra a la oficina de Sergio y yo, Sergio, sí, dime. Mira, aquí está la grabadora. Ah, sí, pasa. Y ponemos la grabadora ahí, delante de ella.
Y la señora está, ¿esto por qué? Ah, no, dice Sergio. Usted tiene un medio de comunicación muy potente. Pero nosotros también. Si usted dice algo en el periódico que no corresponde a la verdad de la conversación, no hay otro que nosotros corregir lo que usted dice en el programa de la mañana a las 10 a corregirlo. Y por eso tenemos la cinta. ¡Ja! La señora estaba así como ya, wow, aquí no se juegan las cosas. Y yo estaba riéndome así detrás de la puerta. Lo grabamos. Mira, de hecho, yo estaba dirigiendo la alabanza en aquel tiempo. Yo salí como el gringo, no soy gringo, pero como el holandés, dirigiendo la alabanza. El periódico de domingo, las 2 páginas completas usaron y hablaron de maravillas de nosotros. Eso es usar la autoridad y responsabilidad de las cosas que Dios te ha dado. Fue un medio muy potente. Empezábamos obras en Mozambique, todas esas cosas que Dios nos dio en aquel tiempo, los vecinos hablando, diciendo, wow, ustedes son cristianos de verdad. La iglesia tuvo una forma de poder influenciar a la ciudad. Yo no sé si tenía que ver, pero creo que sí. El índice de crimen bajó 1% y pico en estos años. Eso no era normal, todo subía, pero aquí no. Yo sé que donde la sal toca, la sal afecta. Yo sé que este canal nadie decía que lo veía, pero en cualquier lugar donde andábamos, la gente hablaba del canal. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. ¿Quién estaba discipulando Las Palmas? Por una forma u otra pudimos discipular Las Palmas. Ahora la oración de Jesús, ¿cuál es? Mateo 6:10. Los discípulos dicen, enséñanos a orar. Jesús dice, orad así. Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? Venga tu reino. Di conmigo. Venga tu reino. Y dice que se haga tu voluntad, que hágase tu voluntad como en el cielo, también en la... Número 1. La voluntad de Dios es que la tierra refleja el cielo. Ese fue desde el principio su diseño. Cuando Dios empezó a crear al hombre, quiso extender su reino, el plan de reino, como lo llamo yo, a la tierra. Y nada me lleva como los que más se parecen a Dios para ser su novia, pero también en el cosmos, en el resto de la creación. Ese es número 1. ¿Cuándo empieza esto en el futuro? ¿Cuando Jesús vuelve? No, Jesús no dice, orad así cuando yo vuelvo. Él dice, orad así ahora. Eso es hace más de 2000 años que empezó a enseñar a sus discípulos a orar así. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Número 2, quiere decir que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Porque eso nos enseñaron también. Si Dios quiere, se muere alguien antes de tiempo, bueno, Dios se lo llevó. Como si Dios tiene la culpa y el control de todas esas cosas haciendo todo eso. No. Las cosas que no están en el cielo y pasan en la tierra no son la voluntad de Dios. ¿En el cielo hay cáncer? Entonces, ¿Dios te puede dar cáncer? No, porque no puede dar lo que no tiene. Dios, si tú quieres que tenga cáncer. No, Dios no quiere que tengas cáncer. Pero si tú crees que es de Dios, ¿qué vas a hacer? Ese fue el problema mío en principio, creyendo en una iglesia que enseñara que todo lo que pasaba era la voluntad de Dios. Entonces mi problema no era creer en Dios y su poder, mi problema era cuál era su voluntad. Entonces yo oraba por días, Señor, estoy enfermo, ¿qué quieres? ¿Que me sane? ¿O me pusiste en esta enfermedad para aprender algo? Y Dios me lo mostró en el año 81 cuando estaba en Surinam de misionero. Allí yo tengo todas esas notas todavía porque fue todo un camino donde Dios me empezó a mostrar por Santiago muchos versículos en la escritura diciendo, yo no quiero, yo he venido para destruir las obras del enemigo. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. El enemigo viene para robar y destruir. Nada de eso, lo que dicen de mí, lo hago. Lo que pasa es cuando la tierra no corresponde al cielo, ahí entra nuestra responsabilidad. Por eso dice Jesús, porque dice la gente, ¿cuándo va a venir el reino? Dice. Jesús dice, a ver, si yo echo fuera los demonios y sano a los enfermos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es gobierno. Entonces Jesús dice, este endemoniado
¿quién tenía el poder de esa persona en su vida? Era el diablo. Eso dice, donde echo fuera ese demonio, ya no gobierna el demonio, ya gobierno yo. Dice, ahí se ha acercado el reino, dice Jesús. Lo mismo con enfermedades, porque dice, cuando yo sano a los enfermos, ¿qué? ¿Se ha acercado qué? El gobierno de Dios. El reino de Dios es gobierno, no es un lugar, no es Tenerife, es el reino aquí, no. El reino es en tu mente la cantidad de gobierno que Dios tiene en tu mente. Las mentiras que tienes, ahí tiene el enemigo poder. El enemigo no tiene poder, el único poder que tiene es por las cosas que creemos de él. Y las cosas que creemos. Ya mi tiempo se ha acabado. Pero está interesante. Y no solo interesante. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Lo único que falta en la iglesia no es porque no creemos en Dios Todopoderoso. Porque aquí hay gente más ungido que en el lugar, en el día de Pentecostés, entre los 120. Aquí hay personas que han visto más poder manifestado de Dios en esa tierra que todos ellos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Solo nuestras vidas, cuando fuimos a Argentina, todo lo que Dios empezó a hacer. Eso no es ligero, esos son tesoros. ¿Qué hago yo con eso? El entender cuál es la voluntad de Dios, que no estoy luchando contra Dios, estoy con Dios luchando desde el cielo. Estoy en el trono cuando intercedo. Cuando intercedo no es intentar cambiar a Dios. Tú no puedes cambiar a Dios. Dios no cambia. Tú tienes que unirte a Dios diciendo, Dios, ¿cuál es tu corazón acerca de Las Palmas? ¿Cuál es tu corazón acerca del gobierno? ¿Cuál es tu corazón acerca de la economía? ¿Cuál es tu corazón acerca de cada esfera en la sociedad? Cuando entiendes lo que Dios quiere, tú empiezas con tu autoridad dado en Dios, empiezas a declarar, a decretar, a atar, desatar, para que se haga ¿qué? La voluntad de Dios, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. El problema es que esperamos que Dios tiene que hacer todo, cuando Dios está esperando por nosotros para hacer lo que Él quiere que hagamos. Si Cristo es la cabeza de su cuerpo, el cuerpo si Cristo es, y lo es, la cabeza de su cuerpo, el cuerpo no hace nada sin las instrucciones del cabeza. Pero tampoco la cabeza como Frankenstein puede hacer nada sin cuerpo. Lo que tiene que desatar esto en nosotros es el saber que Dios está con nosotros, nos ha dado su poder y autoridad, nos ha dado su vida para rescatar al cosmos y ahora nos toca a nosotros atraerle a Él todo lo que es de Él. Y volver a tomar el lugar que Dios tenía para nosotros desde el principio, que era gobernar, era ejercer dominio, pero según sus principios, no como aquellos que no conocen a Dios, que abusan, que obligan, que opriman. Por eso Jesús habla tanto de eso. Pero que nosotros podemos hacerlo a manera de Dios. Empieza nuestra vida, se extienda nuestra iglesia y se extiende la sociedad. En la segunda clase voy a hablar más de eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y ponemos esto delante de Dios. Amén. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Y vaya al trono de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Ahora mismo entramos, Dios, delante de ti por la sangre de Cristo Jesús que nos redimió, que rompió el velo al lugar santísimo donde está tu presencia. Aquel día en Gogotá, cuando tú moriste, Jesús, y diste tu vida como rescate, Señor, se rompió esa vela. Porque ya tenemos el derecho legal de venir delante de ti, el Dios que nos ama. El Dios que ama al cosmos. En esta mañana, Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacer
que esta palabra empieza a tener esas raíces tuyas, como esta semilla de mostaza. Tú dices que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que cuando crece, los aves estén en ellos tan grande. Así es el reino de Dios en nosotros. En esta mañana el reino de Dios está dentro de ti. Si tú eres una hija, hijo de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Dios, mora dentro de ti. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Estás sentado con Cristo en el trono de Dios. Y Dios desea usarte para establecer su reino aquí. No solo en tu vida personal, no solo en almas, pero en todo el cosmos. Padre, que tu poder y tu unción hace que esta semilla no será robado por los pájaros, como tú dices en la parábola, donde vino el enemigo y se llevó la semilla que cayó en tierra dura. Pero Señor, que seamos esa tierra blanda que reproduce 30, 60 y 100 por uno. Yo sé que hoy marcará un día en tu vida donde nunca caminarás en lo mismo. Porque Dios está gritando desde el cielo, llamándote la atención diciendo, te necesito para mi plan de reino. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. A pesar de todo lo que todavía no soy, yo sé que tú me amas y me vas a hacer lo que tú quieres que yo sea. Para ser parte del cambio. No hablar de ello, pero ser parte del cambio. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dar un aplauso a Dios. Amén. Gracias, Dios.